Creo que está grabando. ¿Cómo están? Miren lo que vamos a hacer. Como yo y Pablo les hemos subido al aula unas actividades que se llaman wikis. Son actividades que ustedes tienen que hacer entre todos. El martes en el vivo de Facebook vamos a explicar mejor. En esas actividades les pedimos que lean a Esther Díaz, o para hacerlas, a Esther Díaz y a Stampf, el manual, ya saben, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y a las personas de letras de historia les pedí que lean el libro de Cassirer, especialmente la parte 2, que se llama Una clave de la naturaleza del hombre, el símbolo. Está en el archivito que ustedes tienen en el PDF de Cassirer a partir de la página 45. Fíjense lo que vamos a hacer. Para despedirnos de la unidad 2 y no dejarlos con estos dos textos solos, voy a recorrer brevemente los textos para hacer algunas aclaraciones terminológicas que les permitan a ustedes leer con mayor facilidad, ¿sí? Yo sé que el audio no se escucha del todo bien, espero que sí. Debe ser por el micrófono de mi computadora, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de todas maneras y aclarar lo que no hayan podido escuchar el martes. Venimos hablando del animal racional, que fue la primera el primer gran esquema conceptual para entender al hombre que se manifestó en los sistemas griegos. Ya tienen la lectura y tienen el video al respecto, entonces no me voy a detener allí, pero tenemos que pensar más allá de esa definición. Y para pensar más allá de esa definición, porque bueno, la historia del pensamiento ha superado esa definición, ha criticado esa definición, ha replanteado esa definición, tenemos dos textos. El texto de Cassirer, la antropología filosófica, como les decía, la parte 2, en la cual Cassirer propone repensar esa definición de hombre como animal racional y postula una nueva posible definición del hombre que abarcaría otros aspectos que la mera definición de animal racional no parece abarcar. Esa definición que postula Cassirer, superadora de esa definición tan tradicional en la historia de la filosofía, es la idea del hombre como un animal, sí, pero simbólico. Entonces la idea de animal simbólico es el concepto que vamos a necesitar para hacer los análisis que les pido en las wikis y para superar un poco esta visión tan sesgada, tan cerrada, porque toda definición, piensen que cuando definimos algo siempre estamos cerrando, estamos encuadrando algo y todo lo que queda fuera, bueno, pareciera que no forma parte de aquello que estamos intentando definir. Entonces, si bien es útil el ejercicio de definir, en filosofía tiende a ser un ejercicio limitante. Por eso la filosofía prefiere revisar periódicamente las definiciones y la filosofía contemporánea prefiere también, en especial, directamente no caer en definiciones. No definir, como decíamos al principio en la unidad 1, sino caracterizar, describir, circunscribir, bueno, hay otros términos que sirven, pensar, elucidar las cosas. No es lo mismo decir yo defino al hombre de tal manera que decir, bueno, voy a elucidar, voy a describir aspectos fundamentales del hombre. Son ejercicios cualitativamente distintos. Entonces, por un lado tenemos a Cassirer con su propuesta y por otro lado tenemos, como yo les había dicho, el capítulo 5 del librito de Esther Díaz, que se llama Antropología Filosófica, que también voy a recorrer brevemente en este video y les voy a hacer algunas aclaraciones para que cuando vayan al texto no se confundan. Entonces, vamos a empezar con Cassirer. Miren, en el capítulo que ustedes tienen que leer, es un apartado,
Cassirer hace referencia a un biólogo de principios del siglo XX, Johannes von Uexküll. Es muy difícil de pronunciar, entiendo que alemán. Y cita la teoría de este biólogo que para el momento fue bastante innovadora. Entonces vamos a tomar aquellos elementos de la teoría de este biólogo que a Cassirer le permiten después postular su propuesta de entender al hombre como un animal simbólico, ¿sí? En biología decimos que, o desde la perspectiva biológica, todas las entidades vivas interactúan con el ambiente y se adaptan y se acomodan, ¿no? Por ejemplo, para las personas que estudian ciencias de la educación, cuando lean a Piaget, si es que no lo leyeron ya, Piaget toma muchos elementos de la biología para explicar el desarrollo de la inteligencia en términos de acomodación y asimilación. Son términos que provienen de la biología, que vienen del estudio de determinados organismos en determinado ambiente. Entonces, si nosotros entendiésemos al ser humano solamente como un animal, independientemente de que es un animal racional, simplemente como un animal, estaríamos, digamos, limitados a ese esquema, ¿sí? El esquema que propone este biólogo, que Cassirer presenta y luego intenta superar o pone en discusión, es el esquema, dice, es un esquema biológico innovador, digo, porque esta relación con el ambiente, este biólogo la describe como un círculo funcional. Es decir, hay cierta recepción, pero hay también cierta emisión, que en este caso se llama sistema efector, y por ese intercambio de el sistema efector y el sistema receptor, se produce una cierta adaptación al ambiente y una forma de vida puede sobrevivir, prosperar, interactuando con su entorno, ¿sí? Estamos hablando incluso de formas de vida muy rudimentarias, ¿sí? Muy simples, muy simples. Entonces, Cassirer toma este elemento, este concepto de este biólogo, el concepto de círculo funcional, y se pregunta si esta manera de entender a las formas de vida, a diferentes especies vivas, es aplicable para entender, para caracterizar al hombre, ¿sí? Y por supuesto la respuesta es no, porque el mundo humano tiene aspectos que superan muchísimo este esquema de adaptación al ambiente y de emisión y recepción de estímulos, digamos, o de recepción de estímulos y emisión de respuesta. Entonces, a partir de allí comienza a repensar Cassirer una de las tradiciones dentro de lo que es la antropología filosófica, porque tenemos, por un lado, la tradición filosófica que postula que el hombre es un animal racional y en ese sentido se diferencia de las demás bestias o de los animales no humanos, diría Aristóteles. Y hay otra tradición que surge justamente en esta época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a pensar de la mano de la ciencia natural al hombre como un animal, como uno más, que solamente se diferencia de los animales no humanos o de los animales no racionales por una cuestión de grado, de una diferencia de grado, de una diferencia cualitativa, no es una diferencia tajante, sino que algunas corrientes que no vamos a ver en profundidad sostenían que los seres humanos son algo así como animales más desarrollados y por eso son racionales. Una continuidad entre otras especies no nos diferencia tajantemente de los animales. Pero luego vemos que estas dos posturas se contraponen. Esto es lo que va a plantear después de este día. Entonces, somos totalmente diferentes de los animales y estamos tajantemente diferenciados justamente por nuestra capacidad racional,
somos un animal especial, diferente, o somos un animal más de todos los animales que se ha desarrollado de otra manera y ha alcanzado un nivel evolutivo diferente. Vamos a decir, en términos de esta tradición, un nivel evolutivo superior, porque recuerden, como dijimos en el video anterior, que este tipo de posturas, las primeras posturas antropológicas filosóficas, tienden a poner al hombre en un lugar jerárquicamente superior respecto de los demás animales, de los demás seres vivos. Por eso hablábamos del especismo. Bien, entonces, ¿qué va a decir Cassirer a partir de la postulación y la explicación de estos principios biológicos? Va a decir que en el caso del hombre no podemos entenderlo cabalmente, abarcarlo completamente con todo lo que el hombre es o muestra ser o implica, por ejemplo, en su manifestación social, cultural, artística, etc. Todas las dimensiones propiamente humanas quedarían por fuera de un esquema tan reducido. Nosotros entendemos al hombre como una entidad viva que intercambia con el ambiente y nada más, ¿no? Entonces nos quedaríamos cortos, por decirlo de alguna manera. Dice entonces que para entender al hombre necesitamos postular una especie de entidad o de situación intermedia entre esa emisión y esa recepción que postula la teoría biológica de la que está hablando. A esa situación, a ese elemento intermedio, lo va a llamar el elemento simbólico. Es un elemento que media entre la mera emisión y la mera recepción del intercambio con el ambiente. Entonces, me estoy basando especialmente en lo que dice la página 47. Entonces, fíjense lo que dice allí Cassirer. Si tienen el texto ahí, mejor, lo pueden leer conmigo al comienzo de la página 47. Dice: sin embargo, en el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no solo se ha ampliado cuantitativamente, sino que ha sufrido también un cambio cualitativo. Dice más adelante, entre el sistema receptor y el efector que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él, en el hombre, como eslabón intermedio, algo que podemos señalar como sistema simbólico. Entonces, vemos que aquí aparece un elemento nuevo que distancia la postura de Cassirer respecto de las posturas basadas en la biología para entender al hombre. Y esto es interesante porque no solamente lo aleja de las posturas biológicas o biologicistas, sino que también lo va a alejar de las posturas más bien racionalistas o tradicionales como las de Platón y Aristóteles, que postulaban que el hombre era un animal meramente racional, o que con postular la razón ya estamos definiendo la característica distintiva del hombre. Cassirer se aleja de estas dos tradiciones. Se replantea, critica la postura biologicista, que entiende al hombre como una forma más de vida, que podría entenderse desde un esquema biológico, y también se aleja de la postura platónica, aristotélica, que entendían al hombre como una forma diferente de vida porque tenía razón. Entonces, Cassirer se ubica en el medio, postulando al hombre como un animal, sí, pero como un animal simbólico, es decir, algo más que racional. La postura de Cassirer va más allá de la definición de animal racional. Involucra o permite que pensemos, cuando nos dice el hombre es un animal simbólico, nos está permitiendo pensar que aquello que somos también está constituido, por ejemplo, por el arte, por el lenguaje, que es un gran sistema simbólico. Da otros ejemplos, como la religión, por ejemplo. ¿Podemos imaginar algún animal que tenga fe, que genere sistemas religiosos? Pareciera hasta el momento que somos los únicos animales que generamos ese tipo de sistemas. Habla
Habla Cassirer en este breve capítulo, pero muy contundente, de una red simbólica. Porque el símbolo nunca está solo. Un símbolo, algo que está por otra cosa, nunca está solo. Siempre está tejido dentro de una red de símbolos que generan o forman algo así como un universo simbólico en el que nos movemos continuamente. Entonces, si nosotros pensásemos alguno de estos sistemas simbólicos que cita Cassirer o pudiésemos pensar algunos otros, podríamos incluso hasta pensar ejemplos muy concretos que ilustran esta definición de hombre como animal simbólico, que muestran que el hombre, entendido solamente desde su capacidad racional, es un animal bastante limitado. Después vamos a ver que Nietzsche dice exactamente esto a fines del siglo XIX, pero bueno, faltan un par de unidades para esto. Lo interesante es que ustedes puedan diferenciar estas posturas, que ahora las voy a explicar un poco mejor con el texto de estos días, porque si bien fue la primera y es muy atractiva la definición de hombre como animal racional, no es la única, no ha sido la única a lo largo de la historia y tiene limitaciones serias, ¿sí? Cuando Cassirer da ejemplos de manifestaciones simbólicas, que son aquellas que lo hacen pensar en esta nueva forma de entender al hombre, habla, ya les digo, del arte, de las imágenes, de la capacidad de crear mito, relato, mito, ¿sí? Son muchas las formas simbólicas que podemos pensar. Por eso en la actividad que ustedes tienen, yo les desafío a que piensen alguna o que ejemplifiquen. Entonces, de la mano del texto ustedes pueden ir pensando y buscando ejemplos de manifestaciones simbólicas que nos muestran a lo largo de la historia producciones humanas que nos muestran que no somos solamente razón lógica, que tenemos algunas otras capacidades que no dependen pura y exclusivamente de la razón. Yo no voy a decir que un artista es irracional, porque no. Sin embargo, no puedo decir que el arte es racional. Bueno, es debatible, pero les dejo los elementos para que lo piensen ustedes. Bueno, por último, y especialmente en relación con las personas que estudian letras y las carreras afines de letras, profesorado, licenciatura, corrección de textos, etc. Es interesante este tema en Cassirer, porque Cassirer dice que el lenguaje ha sido identificado con la función racional. Sin embargo, si nosotros pensamos en la poesía, por ejemplo, el lenguaje adquiere allí o muestra allí una característica que excede lo racional. Más bien puede incluso desafiar a la razón lógica. Me acuerdo que una vez Bertrand Russell, un premio Nobel de Matemática, filósofo, hizo hincapié en esta distinción y publicó una serie de poemas famosos, versos de Shakespeare, no recuerdo qué otro autor más, traducidos adrede a un lenguaje tipo científico, ¿no? Porque hay distintos usos, distintas formas de usar el lenguaje. Y más allá de que el lenguaje sea una manifestación racional o solo sea posible donde hay razón, sea un producto de la lógica, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces yo creo que aquí está el elemento interesante para pensar más allá de la definición de animal racional y pensar que la definición o la forma de ver al hombre que propone Cassirer no excluye la razón, sino que la abarca. Es decir, si somos animales simbólicos, somos racionales de algo más, ¿sí? En cambio, cuando definimos al hombre como un animal racional, es dable pensar que estamos excluyendo la dimensión simbólica. Y en nuestro afán de definir, limitamos tanto que dejamos elementos
cruciales fuera de esos límites. Entonces lo que propone Cassirer es ampliar nuestra manera de ver al hombre para abarcar elementos fundamentales que hacen que el hombre sea lo que es, como el arte, la religión, la poesía, el lenguaje, el mito y bueno, algunas otras que podamos pensar. De esta manera lo que va a decir es que, según lo entiendo yo cuando lo leo y lo releo a lo largo de los años, es que la definición de animal racional no es inútil, digamos, pero es insuficiente. ¿Sí? Es insuficiente. La palabra que está utilizando el traductor de esta obra en este texto que ustedes tienen que leer es inadecuado. La definición de animal racional para entender al hombre en todo lo que el hombre es o manifiesta ser es inadecuada. ¿Sí? Entonces, allí es, y a partir de esa postura, Cassirer postula su famosa definición de animal simbólico. Bueno, ahora voy a pasar a revisar el texto de Esther Díaz a partir de la página 121 y vamos a ver que ustedes cuando la lean van a encontrar nombres que tal vez no conozcan, van a ver que hace algo así como una especie de periodización histórica, menciona siglos, momentos de la historia. Yo les recomiendo que usen este tutorial para ir a buscar al texto aquello que van a necesitar para realizar la actividad. Yo les voy a dar alguna pista porque hay algunas cosas del texto que podemos obviar y hay otras cuestiones en el texto que tenemos que marcar y tener en cuenta. Entonces, ¿qué son aquellas cosas, conceptos, elementos, aclaraciones que a mí me interesa que ustedes vayan a buscar al texto, marquen e identifiquen? Bueno, primero, cuando ustedes lean el texto y lo lean de corrido la primera vez, porque un texto siempre hay que leerlo más de una vez, se van a dar cuenta que en ningún momento Esther Díaz habla de una única antropología filosófica. De hecho, hay un apartado en la página 123 que se llama Las antropologías. ¿Sí? O sea que tampoco habla de una sola antropología. También van a notar que diferencia a la antropología científica de la antropología filosófica. Eso también tienen que tenerlo en cuenta y lo tienen que tener muy presente. Así que cuando aparezca esta distinción, márquenla, hagan un esquema, un cuadro, diferencien esas características, identifiquen cuándo surge una y cuándo la otra, porque son disciplinas diferentes. Ya lo había aclarado en su momento y va a volver a aparecer la aclaración ahora. Otro elemento que tienen que tener en cuenta cuando van leyendo, que lo van a notar, pero yo les ayudo a distinguir algunas épocas tal vez, es que en la pregunta por el hombre, según este texto, y como venimos diciendo desde los videos anteriores, no se respondió de la misma manera en diferentes momentos de la historia. Entonces aparece de nuevo la figura de Sócrates y aparece una especie de quiebre que se da, según ella, a partir del segundo milenio, estoy pensando en el siglo XIX. Ella marca allí una primera gran ruptura. Habíamos dicho que la visión socrática inaugura la pregunta por el hombre y la filosofía griega responde por primera vez esa pregunta haciendo un claro hincapié en la razón. Por lo tanto, la idea de animal racional o de Homo sapiens o de animal pensante va a tener una centralidad en la historia del pensamiento occidental durante muchos siglos, con algunos matices, pero básicamente lo que dice Esther Díaz es que desde Sócrates hasta el siglo XIX hay una primacía, una prioridad o una preferencia de las teorías filosóficas por definiciones del hombre basadas en la razón. A partir del siglo XIX, esa preferencia por definiciones que cierren y enmarquen al hombre como un animal peculiar, diferente de los demás animales por tener razón, a partir del siglo XIX
esa prioridad empieza a quebrarse y aparecen otras formas de entender al hombre que superan la mera razón, y a esas formas de entender al hombre que no están tan concentradas en lo racional, Esther Díaz las llama aquí los estudios de la subjetividad. Aparece la idea del sujeto y luego más adelante aparece la idea de subjetividad. Y hace una gran distinción que yo necesito que ustedes tengan en cuenta antes de empezar a leer y durante la lectura. Miren, las posturas de Platón y Aristóteles, que ya vimos, y todas las posturas filosóficas que tengan la tendencia a postular que hay una característica fija, que no cambia, que hace que algo sea lo que es, en este caso el hombre, independientemente de todas las mutaciones a las que estamos sometidos día a día, ya sea físicas, culturales, políticas, etc. Si encuentran una teoría, repito, el ejemplo claro es Platón y Aristóteles, de ese estilo, entonces están frente a una teoría esencialista. Son posturas esencialistas porque postulan una esencia para definir algo, en este caso al hombre. Entonces yo con mi humilde pizarrón que tengo acá, les muestro. El esencialismo, que van a ver que es un término que aparece en el texto, es una postura que postula una esencia, ¿sí? Platón y Aristóteles tienen una postura, o tenían una postura esencialista del hombre. Pero no son las únicas posturas. El esencialismo se quebró en algún momento de la historia. De hecho, Esther Díaz hace alusión a esa ruptura en la página 127 del texto. Ustedes van a leer todo, pero yo les marco. Y lo dice claramente. Hay, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en adelante, hasta nuestros días, un quiebre del esencialismo. Ya no pensamos en el hombre como algo que puede ser definido de manera cerrada, y mucho menos pensamos en el hombre como algo que puede estar determinado solamente por una característica particular que constituye su esencia eterna, su esencia natural, su esencia inmutable, como quieran entenderla. En definitiva, la razón para los griegos era una esencia humana, entendiendo esencia en este sentido, ¿sí? Entonces, cuando vean que esos términos aparecen, recuerden esto o vuelvan al video. Los estudios de la subjetividad son aquellos estudios más bien contemporáneos que rompieron con el esencialismo y que intentan entender al hombre abarcando todas las dimensiones que hacen a nuestra existencia. Me animo a decir que el primer movimiento que rompe completamente con el esencialismo fue un movimiento al que llamamos existencialismo, mediados del siglo XX, que postula por primera vez de una manera muy fuerte y muy contundente que ni estamos creados por un Dios, que ni somos tan racionales como parecía que éramos, y si lo somos, es una característica más de nuestra existencia que no nos define en lo absoluto, y que además estamos situados, existimos, y esa existencia es una existencia aquí y ahora en un determinado lugar, ¿sí? Y que eso también hace o tiene que ver con lo que somos como seres humanos. El existencialismo abre la postura esencialista, la rompe y la abre, la hace añicos, por decirlo de alguna forma, y a partir de esa postura existencialista, no se confundan esencialismo con existencialismo. Esencialismo viene de esencia y existencialismo viene de existencia, son cosas distintas. Sigo entonces. Esa postura existencialista, esa corriente filosófica existencialista,
rompe y quiebra completamente las posturas esencialistas, que algunas también tenían cierta conexión religiosa o ideológica, y postula de una manera muy contundente que la vida humana en sí misma no tiene sentido alguno. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Y bueno, somos algo así como un ser que existe sin haberlo solicitado, al punto de que nadie ha pedido nacer, y que en todo caso, si la vida tiene un sentido, será algo así como un sentido construido mientras vivo, proyectado mientras vivo, porque soy un proyecto que no está terminado ni predeterminado, ¿sí? Soy una existencia. Entonces fíjense qué diferente que es pensar al hombre desde un lugar esencialista y tener la comodidad de una definición que me permita cerrar y decir, bueno, el hombre es tal cosa, racional, animal, entidad biológica, como quieran, ¿no? Animal político. Que decir, bueno, el hombre es, no sé, el hombre es, no se sabe. Son posturas realmente distintas, pero me gustaría que retengan esta distinción porque va a aparecer en el texto a lo largo de todo el texto de Esther Díaz. Entonces, por un lado está la postura esencialista, por otro lado están las posturas no esencialistas, a las que Esther Díaz identifica con los estudios de la subjetividad. Y hay una tercera tradición que ya mencioné cuando hablé del texto de Cassirer, que es la tradición más bien biológica o biologicista que define al hombre como un animal. Entonces, tenemos varias corrientes que nos permiten entender al hombre desde diferentes puntos de vista y que en determinada época tomaron más prioridad que en otras, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, porque es el ejemplo que da Esther Díaz. Bueno, la postura, como dijimos, platónica y aristotélica es fuertemente esencialista. Fíjense que en la Edad Media, especialmente haciendo referencia al texto de Esther Díaz en la página 128, Esther Díaz hace un recorrido por algunas épocas. Fíjense lo que dice. Aparece el cristianismo. El cristianismo que fue también no solo una religión, sino también un modo de hacer filosofía. Por eso hablamos de filosofía cristiana durante toda la Edad Media. Las teorías de la Edad Media, las teorías filosóficas postulan esencias, porque también heredaron el discurso griego, pero también postulan una postura creacionista, somos criaturas divinas. ¿Qué es el hombre? Creación divina. Eso fue una corriente muy importante que tuvo mucha hegemonía durante mucho tiempo, y desde la cual todavía es dable entender al hombre. Las personas que tienen fe creen esto y es una idea válida. El tema es que a nivel científico y filosófico es algo así como acrítica. No podemos revisarla. Es algo así como una verdad de fe que no podemos romper y que depende de si tengo fe o no. Ahora, en términos académicos, no podemos utilizarla porque no deja de ser una verdad de fe y las verdades de fe tienen una característica que está basada en la creencia, básicamente, y las verdades de razón o los discursos académicos tienen esta tendencia a revisar y a criticar conceptos, entonces digamos que son caminos separados. Sin embargo, esa visión de que el hombre es una criatura divina operó como concepto filosófico durante muchos siglos. Luego, por supuesto, ha sido superada, revisada, etc. Hay algo también que aparece en el texto de Esther Díaz
que tiene que ver con el cuerpo. Porque las posturas, fíjense, las posturas de tipo esencialistas, que tienden a cerrar la definición del hombre, a lo largo de la historia, especialmente en Grecia, tenían una identificación muy fuerte con una postura a la que solemos llamar dualismo. Por eso podemos decir que los esencialismos tienen una afinidad con los dualismos. Ahora, y me van a entender lo que les estoy diciendo porque si vieron la clase de Platón y Aristóteles, recuerdan que el alma y el cuerpo son de una naturaleza diferente, que allí lo que determina lo que soy como hombre no es el cuerpo en sí mismo, sino el alma, sea lo que sea el alma, que en el caso de Grecia era la razón. Entonces, cuando hablamos de dualismo, hablamos de la postura filosófica o de las teorías filosóficas que postulan la diferencia entre, en este caso, el cuerpo y el alma, pero todas las posturas filosóficas que postulen una diferencia entre un plano material y un plano no material tienden a ser dualistas, ¿sí? Entonces, en el caso de los estudios del hombre, cuando hablamos de dualismo, estamos hablando de esta distinción entre dos dimensiones separadas. Dualismo, dos. Por un lado el cuerpo, que sería la dimensión biológica, natural, supuestamente natural, de mi existencia como hombre, y por otro lado estos otros elementos que no parecen ser meramente materiales, como el pensamiento, la creencia, el símbolo, la inteligencia, el lenguaje, la emoción, digamos, básicamente, vamos a hacerlo simple, cuando hablamos de dualismo hablamos de la división entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la mente, ¿sí? Esto trajo algunas consecuencias complicadas para entender al ser humano, porque fíjense que estamos tratando de entender al hombre de alguna manera y lo terminamos partiendo en dos, ¿no? Entonces, vale decir qué es el hombre y responder, bueno, eso, el hombre es alma y cuerpo. Estoy definiendo al hombre si digo eso. De hecho, en el lenguaje cotidiano uno tiene una fuerte tendencia dualista. De hecho, decimos, bueno, mi cuerpo es como si yo fuese algo y tuviera un cuerpo, ¿no? Como nadie dice, bueno, yo soy un cuerpo. No, generalmente nos referimos al cuerpo como algo que tenemos. Como quien tiene, no sé, una mascota. Pero es interesante pensarlo porque el dualismo está muy impregnado en nuestras formas de hablar. Y bueno, esa forma dualista de entender al ser humano como si fuese por un lado carne y cuerpo y por otro lado mente, es una forma que está muy arraigada y que hemos heredado y que seguimos reproduciendo sin darnos cuenta también. Entonces decíamos que las posturas esencialistas, ustedes lo verán bien en Aristóteles y en Platón, tienen una afinidad con el dualismo. Ahora, cuando el esencialismo se rompe, como veníamos diciendo, y aparece el existencialismo, y aparecen los estudios de la subjetividad, y aparece la idea de que el hombre no se lo puede encasillar, no se lo puede definir, el dualismo también se rompe, ¿sí? Y se empieza a someter a crítica. Y cuando hablamos de dualismo, también hablamos de una afinidad con el biologicismo, por eso aparece también el binarismo, esta idea de que no solamente somos cuerpo y mente, sino que también hay una especie de división natural entre los cuerpos femeninos y cuerpos masculinos. Entonces, Esther Díaz plantea que todas estas
tendencias esencialistas y dualistas se rompen a finales del siglo XIX para abrir paso a otras formas de entender al hombre, con todo lo que eso implica. Ahora, si yo voy a entender al hombre desde un lugar no esencialista, bueno, no lo puedo definir, ¿sí? Si yo voy a entender al hombre desde un lugar dualista, bueno, puedo dividirlo, puedo encasillarlo, hombre-mujer, cuerpo-alma, cuerpo-mente, psiquis-cuerpo, etc. Puedo hacer como un puzzle, como si alguna vez fuese a reconstruir, si junto todas las piecitas puedo armar el puzzle o el rompecabezas de lo que el hombre es. Bueno, para las posturas no esencialistas y para el siglo XIX, el siglo XX y nuestro siglo, que es el siglo XXI, este rompecabezas no se puede armar porque no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe el esencialismo? No hay esencia. ¿Qué pasa cuando se rompe el dualismo? Aparece el olvidado cuerpo, porque recuerden que si venimos estudiando a Platón y Aristóteles y toda una tradición que no vimos todavía, pero los que vienen después, especialmente los filósofos modernos, son también muy racionalistas y tienen una gran tendencia a entender al hombre a partir de la razón. Entonces, si tenemos tantos siglos de esencialismo, de repente se rompe, no tenemos más que construir y explorar todas aquellas dimensiones que hagan a nuestra existencia. Es más, me animo a decir que en la medida en que vayan surgiendo o en la medida en que las podamos reconocer. Entonces, les decía que el esencialismo, con esa jerarquía que le daba la razón respecto del cuerpo, había olvidado al cuerpo a la hora de definir al hombre. De hecho, los griegos solían decir que el cuerpo era como la tumba del alma, ¿no? El cuerpo, Esther Díaz dice algo de esto, lo van a leer, es muy interesante leerla porque es muy contundente cuando escribe, pero el cuerpo ha sido a lo largo de la filosofía occidental, por lo menos hasta el siglo XVIII, algo así como un estorbo, ¿no? Para Platón, piensen, en la caverna el cuerpo me da información falsa, mis sentidos me engañan totalmente. En la unidad que viene vamos a ver a Descartes, que era, digamos, es el que construye y profundiza esta idea. Los sentidos me engañan. Entonces, ¿qué me da mi cuerpo? Mentiras. Vamos a ponerlo así. ¿Qué me da mi cuerpo? Pasiones que tengo que controlar para poder desarrollar mis facultades superiores. El cuerpo ha estado siempre en ese lugar oscuro, incómodo en la tradición filosófica occidental, hasta que se rompen esos esencialismos y esos dualismos que van a leer en el texto, permiten que el cuerpo resurja como una dimensión propiamente humana. Hoy por hoy, cuando hacemos filosofía, hoy es prácticamente absurdo hablar del hombre y no hablar del cuerpo. Hasta les diría que ni siquiera se piensa ya, si bien es muy difícil superar el dualismo, en esta división cuerpo-mente. Bueno, soy cuerpo, soy mente, soy emoción y todo eso es algo así como un menjunje que me constituye, que puede ser muy confuso, pero no puedo negarlo. No puedo negar la existencia del cuerpo. No puedo darle la prioridad que tiene, ¿sí? Fíjense lo que son las corrientes filosóficas y cómo el pensamiento se renueva a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo ciertas épocas eligen priorizar ciertos aspectos de lo humano y ciertas otras épocas eligen priorizar o ver o desocultar otros aspectos. Entonces, cuando aparece el cuerpo, aparece todo lo que estaba negado a la hora de definir al hombre, aparece el género,
aparece la sexualidad, aparece el dolor físico, que Esther Díaz dice, tenemos la tendencia a adormecer el dolor físico. La ciencia me da una batería de herramientas para tomarme una pastilla y negar esa realidad corporal que me constituye, la niego, la duermo un rato, total, yo soy otra cosa. Soy mente, soy razón, soy profesora, soy estudiante. Mi cuerpo es algo que está doliendo y me molesta. Un poco raro, pero hay que ver hasta qué punto esas posturas son herederas de esas ideas dualistas, ¿no? ¿Realmente nos pensamos de manera integral? ¿Pensamos que somos un todo? ¿Ustedes cómo se piensan a ustedes mismos? ¿Se piensan como un todo o sienten que su cuerpo es un estorbo? ¿Qué serían sin ese cuerpo que los estorba? ¿Serían algo? Es interesante pensar en estas cosas porque generalmente uno piensa inconscientemente, sin darle demasiada vuelta. Ay, me duele la espalda, uy, qué mal, porque hoy tengo que ir a trabajar. Hay como una especie de tensión ahí entre lo que soy, lo que quiero ser y mi cuerpo, ¿no? En una sociedad que curiosamente cada vez más nos pone en situaciones en las que nuestro cuerpo sufre. Entonces, ni hablar de lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Hoy, en medio de esta situación, cuerpos recluidos, cuerpos que reclaman crudamente atención. No podemos salir, nos podemos enfermar, nos tenemos que cubrir. Realmente era importante el cuerpo para pensarnos como seres humanos. Entonces aquí es donde Esther Díaz empieza a enumerar una serie de elementos: el dolor, el género, el sexo, el placer, que son elementos que el dualismo y el esencialismo habían dejado a un costado y que las nuevas antropologías filosóficas de finales del siglo XIX retoman, ¿sí? Luego aparece también la idea de que el cuerpo también ha sido visto de diferente manera de acuerdo a la época y en relación al mercado, a la posesión y al poder adquisitivo. Entonces aparece esta idea de que el cuerpo es un cuerpo bello si tengo recursos para embellecerlo, si tengo recursos para poder alimentarme saludablemente. Entonces, de repente, lo que es feo, por ejemplo, de acuerdo a ciertos estereotipos de una época, suele estar asociado a el lugar social que ocupa ese cuerpo. Ustedes lo van a leer, ¿no? Pero digo, la idea de que las personas hiperdelgadas son bellas es una idea que está asociada, que nace de una interacción social determinada, ¿sí? Entonces van a revisar esa parte, tengan en cuenta que son todos ejemplos propios de la antropología filosófica contemporánea, que ya abandonó la idea de la razón y la idea de la esencia, y que está explorando elementos que nos constituyen como seres humanos y encuentra más elementos cada vez, porque somos algo realmente casi imposible de definir. Y nos sorprendemos a nosotros mismos, los seres humanos, con lo que hacemos día a día. Progreso científico, enfermedades nuevas que aparecen. Hay una dimensión humana que pareciera inabarcable. Por lo tanto, es interesante pensar hasta qué punto realmente podemos definir al ser humano o no. Miren, como última aclaración, también Esther Díaz habla del ocaso de la piel, el ocaso, el final, la caída de la piel, algo así como el fin de la piel.
Y en ese apartado, que es el apartado C, a partir de la página 135, Esther Díaz hace mención a nuestra relación con la tecnología. Casi como si, bueno, no lo tengo acá, sí lo tengo acá, mira. Como estos aparatos que se han convertido últimamente en un pedazo de nuestro cuerpo. Algo así como si nuestra piel no fuese el límite de nuestro cuerpo. La tecnología ya está incorporada en nuestra existencia corporal y este es otro elemento interesante a tener en cuenta cuando uno estudia qué es el ser humano desde el punto de vista filosófico, porque ya es a esta altura imposible, creo yo, pensar al hombre independientemente de su vínculo con la tecnología. Y miren cómo se los digo, grabándome a mí misma sola en una habitación con una cámara. Entonces, todos nuestros vínculos están atravesados por la tecnología e incluso nuestros cuerpos están intervenidos por la tecnología. Porque puedo decir que este celular me acompaña a todas partes, pero tenemos que pensar que ya existen cuerpos que tienen implantes tecnológicos, chips, marcapasos, etc. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar en otra dimensión que la filosofía de Platón, Aristóteles y el esencialismo, etc., jamás hubiese imaginado. Entonces, acá voy a dejar porque si no se van a aburrir y me parece que es un texto muy interesante que tiene vigencia porque Esther Díaz lo escribió hace relativamente poco y porque es una filósofa argentina y porque nos muestra que, como dijo en la introducción que leímos en la unidad 1, todos los conceptos se pueden revisar y que las posturas filosóficas no dejan de ser eso, perspectivas de una época, y nosotros tenemos que tratar de pensar filosóficamente desde nuestra época. Por eso les pedí que lean este texto y les pido que hagan esa reflexión colectiva en la wiki que les voy a explicar el martes en el vivo, pero que es fácil en realidad. Simplemente tienen que meditar sobre lo que leyeron, elaborar con sus compañeros, no sé si se están comunicando por Facebook o por WhatsApp o a través del aula, se pueden mandar mails entre ustedes también. Y aunque no estén comunicados, esa actividad les permite ingresar, escribir, guardar y luego viene un compañero, edita lo que escribí o agrega algo y vamos construyendo entre todos un escrito coherente que nos puede quedar como producción colectiva y que por supuesto la nota final, que va a ser una valoración positiva o negativa en el sentido de un aprobado o rehacer, pero esa valoración que vamos a darles cuando esté terminado el texto va a ser una construcción de todos ustedes. Entonces, cuanto más aporten, más revisen, más piensen, mejor va a estar. Les dejo un saludo y espero que les sirvan los tutoriales. Recuerden usar el segundero del video para revisar algunas cuestiones cuando quieran volver a los temas que acabo de explicar. Les mando un saludo.